Buenas tardes, queridas socias, queridos socios, acompañantes e invitados. Como vicepresidente del Real Casino de Madrid, es para mí un honor abrir este acto del ciclo Mujeres en el siglo XXI, que con tanto esmero, dedicación y profesionalidad desde hace 5 años dirige nuestra querida amiga y consocia Victoria Galvani. Muchas gracias, Victoria, a ti, y muchas gracias también a los 3 participantes en este ciclo, concretamente doña Nuria Campillo, doña Inmaculada Sánchez Ramos y don Román Zendoya, cuyos datos profesionales y cargos constan a todos ustedes. Estoy seguro que este acto será un nuevo éxito por la calidad de los ponentes y por el interés y la enorme trascendencia del tema que trata, la inteligencia artificial. Stephen Hawking, como saben, una de las celebridades científicas, junto con Albert Einstein, más importantes del siglo XX, llegó a hacer una afirmación un tanto apocalíptica cuando dijo que la inteligencia artificial podría ser el fin de la raza humana. Yo espero que los ponentes nos den algo de consuelo al respecto y que por lo menos ni nosotros, ni nuestros hijos, ni nuestros nietos llegamos a ver que se cumple este mal presagio. Doy la palabra inmediatamente a nuestra directora del ciclo de Mujeres en el siglo XXI, que actuará también de anfitriona del acto. Victoria, tienes la palabra. El anfitrión es el vicepresidente, que conste. ¿Funciona? No funciona, ahora sí. El anfitrión es el vicepresidente, no yo, que conste. Ahora, yo creo que ya son las 7:10 y es inútil hablar de la importancia del tema, que llegó desde Almendralejo, en Extremadura, a Huelva, hasta el programa de los fines de semana Fiesta en Telecinco. Si todo el mundo está hablando ya de lo que es el chat GPT y de lo que es la inteligencia artificial. Y claro, la Unión Europea, que se lleva la saga, pues también está legislando sobre el tema, inteligencia artificial. Yo creo que mejor que presentar ya a las ponentes, que ustedes las conocen y tienen el breve currículum en la invitación, mejor las escuchamos. Muchas gracias por venir y espero que sea del mayor interés para todos ustedes. Gracias. Pues muchas gracias. Nuria Campillo. Bueno, mi nombre es Nuria Campillo y soy investigadora en el CSIC. Y muchas gracias por invitarme a este acto y al casino, que es un sitio impresionante. Muchas gracias a los dos. La inteligencia artificial está entre nosotros desde hace décadas, en forma de máquinas, robots inteligentes. En general, hay que decir que siempre han querido esclavizarnos, invadirnos, con honrosas excepciones, han sido siempre malos, malísimos. Es decir, que hemos vivido con estas máquinas pues gracias a la literatura y al cine. Fijaos que la primera película que ya nos habla de máquinas es de 1920, Metrópolis. Es una producción alemana en versión muda y ya las máquinas efectivamente esclavizaban a la sociedad. Bueno, aparte de la sociedad, a los trabajadores. Desde ese momento, 1920, hasta nuestra época, pues como todos sabemos y somos conscientes, desde la literatura hasta el cine hay un montón de obras. De hecho, mucha gente considera que Frankenstein, de Mary Shelley, es una de las primeras obras de ciencia ficción donde nos cuenta la existencia de vida artificial, de un ser inteligente.
Y ahí ya, pues todos lo sabemos, diferentes películas, ¿no?, que tratan de robot. Y como os he dicho al principio, casi todas las películas nos invaden, nos maltratan. Es verdad que hemos tenido una visión bastante pésima de lo que son los robots, ¿no? Bueno. Lo que sí es cierto es que a medida que va pasando el tiempo y el gap entre la ciencia ficción y la ciencia real, la tecnología se va cortando, va evolucionando la inteligencia artificial, lo que tenemos claro es que la inteligencia artificial ya está aquí y ha venido para quedarse, como vamos a ver a lo largo de la charla, ¿no? Se habla mucho de inteligencia artificial. Tenemos noticias, efectivamente, todos los días. Nos tienen la cabeza bombardeada con noticias, periódicos, la radio. ¿Pero realmente sabemos lo que es la inteligencia artificial? Pues bueno, es la ciencia y la ingeniería de hacer, sí, que las máquinas o de crear máquinas inteligentes, ¿vale? Es los algoritmos, los modelos matemáticos para intentar que las máquinas, que esos robots, sean inteligentes, es decir, que imiten el pensamiento lógico de los seres humanos. Claro que también pensar que todos los seres humanos tienen ese pensamiento o ese razonamiento lógico es mucho pensar, sobre todo teniendo en cuenta los últimos acontecimientos que están pasando. Pero partimos de la idea que todos los seres humanos somos lógicos. Entonces, es intentar que las máquinas tengan ese razonamiento lógico, ¿vale? Es decir, que queremos que las máquinas, ¿vale?, tengan las características que tenemos los seres humanos: razonamiento, capacidad de aprender y capacidad de planificar. Vamos a ver aquí un vídeo donde comprobamos lo que queremos con la inteligencia artificial. Es decir, el sistema tecnológico, la máquina, lo que hace es percibir su entorno, se interacciona con él, le van a llegar los datos, procesa esos datos porque tiene que, al final, transformarlos a un lenguaje que pueda entender, ¿vale? Los transforma y luego da una respuesta al problema que se le ha planteado. Me gustaría que saludases, Sofía, que saludases a la gente que está aquí. ¿Gusta? Ay, sí, le gusta, ha sonrido. He estado varias veces en España, la última trabajando en Galicia, concretamente en Berín, y me encanta. Trato de aprender de cada lugar al que voy, y aquí tenéis mucho que enseñarme. Ajá. Cuéntanos una cosa, Sofía. ¿Para qué has sido tú creada? Para interactuar con vosotros. Por eso nos parecemos. Así mi inteligencia y la vuestra se pueden sumar, y juntos nos acostumbramos a colaborar pensando en el futuro. Ajá. ¿Tu aprendizaje tiene límites? Ay, perdonad, que estoy dándolo al revés. Me gustaría que saludas. Es decir, veis que ese robot, que se llama Sofía, lo que ha hecho ha sido interaccionar con Pablo. Pablo le hace una pregunta, queda un momentito quieta, procesando esa pregunta, lo transforma a un lenguaje que ella conoce y da una respuesta a ese problema, que es la pregunta que le ha hecho. Primero, ¿le gusta España?, que es la pregunta, no se ha oído bien. ¿Le gusta España? Dice que sí. Y luego la siguiente es si sigue aprendiendo. Está respondiendo a esa pregunta. La inteligencia artificial no es un concepto nuevo. Nos podemos remontar al siglo XVII con Descartes. De hecho, se le considera el precursor de diferentes estudios en relación con la mente humana y los sistemas artificiales, con los sistemas autómatas. Realizó un gran número de trabajos en relación a esto, cómo trabaja la mente humana, ¿vale?, y cómo, en comparación a cómo trabaja no sé si la palabra era trabajar, pero sí cómo los animales funcionan de una forma meramente mecánica, igual que los autómatas. De hecho, tenía pasión, ¿no?, fascinación por todos los procesos automatizados. Hay una leyenda, bueno, yo mucha inteligencia artificial, pero luego con esto me pierdo, ¿sabéis?
Hay una leyenda que cuenta que Descartes construyó un autómata para intentar mitigar la tristeza que sentía por la muerte de su hija, Francine, de 5 años. Construyó esta pequeña muñeca que por lo visto incluso se movía y viajaba con ella a todos los sitios. En uno de estos viajes en alta mar, fijaros, claro, los marineros además ya de por sí, muy supersticiosos, se quejaban de ruidos. El capitán fue a ver a Descartes y efectivamente allí estaba la muñeca, la autómata. Claro, el capitán pensó que aquello era un artefacto del diablo y tiró a la muñeca por la borda. Cuentan las malas lenguas que hubo una pelea y el capitán fue borda también detrás de la muñeca. Bueno, esto es una leyenda, pero lo que sí muestra es la pasión, ¿no?, que sentía Descartes por los autómatas y por esta vida artificial, ¿no?, y que nos remontamos a ya muchos siglos. Pero ya viniéndonos a nuestra era y haciendo patria, no nos tenemos que olvidar de Torres Quevedo. No solamente es un inventor integral, sino que además realmente se le puede considerar padre de la inteligencia artificial. Vio el potencial que tenía esta inteligencia artificial. Aquí os pongo algunos de los inventos que hizo en relación a la inteligencia artificial. En 1906, mucho antes que Alan Turing propusiera, ahora lo vamos a ver, algunos de sus conceptos, el telequino, un control remoto, o bien en 1912 una famosa máquina de ajedrez. Aquí la tenemos. Perdón. En 1912 una máquina de ajedrez. Primero fue de forma vertical y luego en horizontal. Mirar el vídeo es que es impresionante porque se puede considerar como el primer juego de ordenador. Mirad cómo jugaban con una persona humana, eran las últimas partidas, ¿no?, con la persona. Y entonces veis cómo se mueve la máquina. Esto estamos hablando de principios de siglo, ¿de acuerdo? Años más tarde, como os digo, 1950, así que esto es mucho más tarde, Alan Turing se plantea la famosa pregunta que parece una pregunta muy sencilla, pero que tiene su enjundia, si las máquinas realmente pueden ser inteligentes y pueden pensar. Y para responder a estas preguntas, Turing lo que hace es desarrollar lo que se conoce como el juego de la imitación. La máquina tenía que responder a una batería de preguntas. Si conseguía engañar a la persona que estaba enfrente de la máquina, pues es que era inteligente. Si no, no. Todavía este juego o este test modificado se sigue utilizando, ¿no?, en nuestra época. Pero realmente es 6 años más tarde John McCarthy quien acuña el término de inteligencia artificial como la ciencia y la ingeniería de hacer las máquinas inteligentes. Desde esa época, ahora a la actualidad, la inteligencia artificial ha pasado por lo que los expertos denominan inviernos. Es decir, que no se daban las condiciones adecuadas para que la inteligencia artificial se quedara, ¿no?, como ha pasado ahora. Ahora que se dan pues las condiciones como son el Big Data, es decir, una gran cantidad de datos, saber procesar esos datos, la potencia suficiente en computación y luego el desarrollo del aprendizaje profundo, que luego vamos a ver lo que es, ¿no? Entonces, todo eso ha hecho que realmente la inteligencia artificial se quede y tenga un auge tremendo. ¿Cuántas inteligencias artificiales hay? No hay solamente una. En este momento hay 3. Desarrolladas como tal, solamente una, pero hay 3. Inteligencia artificial débil o estrecha, donde no solamente lo que hace la inteligencia, y el solo me lo ponéis entre comillas, ¿vale?, pero lo que hace es emular la inteligencia humana. Los expertos, es decir, las personas lo que hacen es enseñan a la máquina y la máquina
es capaz de desarrollar, ¿no?, un problema, como hemos visto, por ejemplo, con el robot, pero solamente ejercita o, digamos, solamente resuelve un problema. Y es toda la inteligencia artificial que estamos rodeados. Google, el GPS, incluso los coches autónomos, ¿sí? Incluso GPT es inteligencia artificial débil. Aunque los expertos consideran que con el GPT, el 4.5, el paso ya para que salte a la inteligencia artificial fuerte o general, que ahora vamos a ver qué es, queda muy poquito. No sé si os acordáis, pero hará unos meses, no mucho, cuando salió GPT, al poco tiempo varios expertos sacaron una carta diciendo que pararan de seguir entrenando estos modelos, porque había bastantes posibilidades que diese el salto y que lo que tuviésemos ya fuese una inteligencia fuerte. ¿Cuál es el asunto o cuál es el problema de la inteligencia fuerte? Que ya imita la inteligencia humana, es capaz de aprender y resolver varios problemas a la vez, ¿vale? Todavía no está esa inteligencia, todavía no está, pero estamos, según los expertos, muy cerca de conseguir esa inteligencia fuerte o general, donde realmente sería una inteligencia que es capaz de aprender varios conceptos a la vez. Y luego está la superinteligencia, donde no solamente imita, sino que aprende por ella misma y toma conciencia. Realmente sería una inteligencia superior a nosotros. ¿Cuál es el asunto? Que hay gente que dice que eso no se va a conseguir. Y luego, bueno, pues hay gente como Stephen Hawking que decía que sí hay peligro de conseguir esa inteligencia artificial y hay peligro de que en algún momento, si se consigue, nos puedan llegar no solamente ni a invadirnos, ni a nada por el estilo, pero sí a llegar, si hay una inteligencia superior a nosotros, a manipular. Bueno, ahí lo dejo y sería también un punto de discusión. Hay dos componentes dentro de la inteligencia artificial, la física y la virtual. La componente virtual son los algoritmos, los modelos que se necesitan para que la máquina aprenda a través de la experiencia. Es lo que conocemos, todo lo habéis oído, Machine Learning, aprendizaje automático, Deep Learning, aprendizaje profundo. Os voy a contar dos. Son los más conocidos o los que antes se utilizaban más, pero hay muchos más, ¿vale? Aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado. Es como aprendemos nosotros en el cole, lo mismo. El supervisado, aquí os voy a poner un ejemplo, bueno, necesitamos un agente externo, un profesor o una profesora que nos diga lo que está bien y lo que no está bien. Nos va enseñando. Como veis aquí, nosotros, por ejemplo, esto es para predecir si esta es la imagen de un perro, de un gato, cualquier animal. Entonces nosotros les damos un montón de imágenes, pero tiene que estar asociado, como veis aquí, ¿sí?, con la etiqueta. Hay que decirle si es el perro, si es el gato. Lo que hace un profesor, enseña, ¿vale? Entonces, ya está, la máquina aprende. Y ahí está el profesor para decirle que va bien o que va mal. Muy bien. Para ver si realmente ha aprendido, ¿qué hace el profe? El profe después pone un examen para ver que el error sea chiquitito y que la nota sea alta. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros lo que hacemos es guardarnos un grupo de entrenamiento externo. La máquina no ha visto ese grupo de entrenamiento. Entonces nosotros se lo damos y lo que vemos es que predice bien. Es decir, que el error es muy chiquitito, por lo tanto va a sacar una nota alta. Si la nota es baja, el error es grande, es que no ha aprendido bien. Entonces volvemos otra vez al principio, ¿sí? Y eso es un proceso iterativo. Y esto sirve para predecir.
Se utiliza, pues, por ejemplo, pues para, pues, como vemos aquí, predecir en imágenes, o vemos, por ejemplo, también en el desarrollo de fármacos, donde yo trabajo. Tiene infinidad de aplicaciones. ¿El aprendizaje no supervisado? No hay profe, es autodidacta, cuando nosotros cogemos un libro y aprendemos por nosotros mismos. ¿Qué pasa? Que aquí no le damos... ¿Por qué no va? Ahora, no le damos la etiqueta que le dábamos antes. Si os recordáis, le decíamos, esto es un pez, esto es un pájaro, esto es... Ahora nos lo damos. Entonces, como no tiene, ¿qué hace? Lo que hace es sacar patrones, ¿vale? Entonces hace grupos. Bueno, pues estos lo que tienen son hocicos, esto lo que tienen son plumas, y como veis, hace grupos. Sirve para clasificar. Estos son, como os digo, los dos grupos más importantes, ¿vale? ¿Qué es el aprendizaje profundo? Que los habéis oído, el deep learning. Bueno, pues es un aprendizaje mucho más cercano a nuestra forma de aprender y de pensar, ¿no? De razonar. Vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo aprenden los niños cuando son pequeños? Ponemos un ejemplo. El papá o la mamá le dice, esto es un perro. ¿Verdad que no le decimos, no le vamos diciendo al niño, tiene 4 patas, tiene 2 orejas, 2 ojos? No le vamos detallando las características del perro. No, le decimos un perro y el niño se queda con la imagen del perro. La siguiente vez el niño dice perro. Si no dice guau, que esperemos que no, perro. Y el papá o la mamá le dice, sí, un perro. ¿Qué va haciendo el niño inconscientemente? Va extrayendo las características, va extrayendo la esencia de lo que es un perro. Va entonces, poco a poco, aumentando en la complejidad de las interacciones de nuestro cerebro. Porque nuestro cerebro, ¿qué es? Son neuronas que están interaccionando. Son una red neuronal y están interaccionando. Y lo que va haciendo él es extraer las características del perro y va aprendiendo. Pues el aprendizaje profundo es lo mismo, a través de miles de capas, por eso se llama profundo, de miles de capas con neuronas, le damos muchas imágenes de perro y él solo, es decir, la máquina, va extrayendo las características del... Vale, va extrayendo las características del perro. Bueno, tiene un montón de aplicaciones, como os he dicho, ¿no? Luego está la forma, los robots mecánicos, que me gustaría que vieseis este robot, como veis, es impresionante. Mira. Así reaccionó Ameca, el robot con forma humana más avanzado del mundo, al verse en un espejo por primera vez. El androide sorprendió a los internautas con gestos de felicidad, sorpresa y enojo, tal y como lo haría un humano. En el video compartido por la empresa que la creó, Engineer Arts, se puede ver cómo Ameca, al ver su reflejo, guiña el ojo, sonríe, mueve las manos y simula estar enojada. Lo que causó sorpresa a los internautas fue la manera en la que Ameca realiza dichas acciones. Algunos se dijeron asustados. Este robot posee diferentes capacidades, cuenta con micrófonos, cámaras y reconocimiento facial. Además puede realizar dibujos, hablar distintos idiomas y hacer bromas. En junio pasado, durante la primera conferencia de prensa de robots y humanos, le preguntaron si era posible que se rebelara contra su creador o contra los humanos, y su respuesta dejó sorprendido al mundo entero. Pues la expresión facial de Ameca cambió abruptamente, se veía claramente molesta y respondió: "No estoy seguro de por qué piensas eso, mi creador ha sido muy amable conmigo y estoy muy contento con mi situación actual". Bueno, veis que es impresionante, ¿no? Se ha conseguido, es el robot más avanzado del mundo. Está cerca del Valle de la Muerte, ¿no? Que nos causa cierta desazón de lo parecido que es a los humanos. Bueno, hay diferentes aplicaciones, como podemos ver, y luego están los robots no mecánicos, dentro de los que se encuentra el chat GPT, ¿no? Que es un chatbot, es decir, es un software
entrenado con un montón de bases de datos para mantener una conversación de forma natural. De hecho, son más de 500 gigabytes, que eso se traduce en 300.000 millones de palabras. Es una cosa increíble. Claro, pero fijaros que el ChatGPT no es consciente, ¿no? No es consciente de lo que dice y tampoco entiende el contexto del texto. Es con todo lo que ha aprendido, tú le preguntas y es verdad que es muy natural, pero él no entiende lo que está diciendo. Aquí le pregunté, ¿no?, al ChatGPT, ¿me puedes explicar de forma fácil qué eres? Entonces, lo que dice, claro, soy un asistente virtual basado en inteligencia artificial llamado ChatGPT. Y luego, mi función principal es procesar y entender el texto que los usuarios ingresan. Y he sido entrenado con grandes cantidades de datos. ¿Qué hay detrás de esto? Pues lo importante es GPT, transformador generativo preentrenado. Lo que hace es una familia de redes neuronales. Lo que se hace es transformar, como os he dicho antes, toda esa información primero a un lenguaje que entienda la máquina, porque son textos, puede ser imágenes, puede ser audio, transformarlo a un lenguaje que entienda la máquina, después tiene que entrenar, ¿vale? Se ha entrenado con aprendizaje no supervisado, de hecho se llama por refuerzo también, Deep Learning, y después lo que es el generativo, es decir, genera nuevas palabras. Es muy rápido, muy rápido. Por eso, además, esa es una de sus ventajas. Le pregunté también, le seguí preguntando, ¿sigues aprendiendo? Y entonces me dijo, no aprendo. Esta, en concreto, es decir, el 3.5, no aprende. OpenAI lo que ha hecho ha sido seguir desarrollando, por eso está el 4.5, ha ido desarrollando otros, pero 3.5 no aprende, está hasta septiembre del 2021, ¿vale? Y entonces no sigue aprendiendo. Mi fecha de corte es septiembre del 2021. Mi capacidad de aprendizaje se detiene y mi conocimiento es hasta ahí, ¿de acuerdo? Y aquí lo importante es importante señalar que como modelo de lenguaje no tengo conciencia ni comprensión real del conocimiento que proporciono. Ya está, son las respuestas basadas, ¿sí?, en todo lo que he aprendido. Pero no entiende, él no tiene conciencia, no entiende lo que nos está diciendo. ¿Lo entendéis? ¿Sí? ¿Vamos terminando? Sí, termino ya. Quiero enseñaros esto que es impresionante, lo que costó, fijaros, son las semanas transcurridas para alcanzar los millones de usuarios, nada, comparados con otras plataformas. Bueno, ventajas y desventajas son, pues, como todos sabéis, hay muchas tareas que se pueden utilizar, es muy rápido y está para todos los idiomas. Desventajas, bueno, se puede equivocar y todo lo que se escribe queda registrado, ¿verdad? Y pues para escribir correos, mejorar textos, diccionario, etcétera, ¿vale? Entonces, espero que esta breve introducción os haya parecido al menos un poquito interesante para que vosotros ahora sigáis interesándoos por la inteligencia artificial y sigáis ampliando vuestro conocimiento. Y quién sabe si la persona que os ha dado la charla pues es un robot o una persona humana. Muchas gracias. Nuria, muchísimas gracias. No podía haber habido mejor introducción y siento la limitación de tiempo, pero yo creo que es un tema que el casino lo va a seguir transitando. Vamos, eso está clarísimo. Inmaculada Sánchez Ramos. ¿Se oye bien o no? En este momento. Sí. Correcto. Bueno, pues muchísimas gracias en primer lugar al casino por invitarnos, a su vicepresidente y a la coordinadora de estos magníficos foros.
Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Y lo primero que querría decir es, cuando hablamos de inteligencia artificial, realmente estamos hablando de una amalgama de tecnologías que se ha dado en este momento dado, digamos, la tormenta perfecta. Ahí están convergiendo un montón de tecnologías, sé que el término montón no es muy científico, pero un conjunto de tecnologías que están entre ellas entreverándose y hacen que unas se soporten a otras, que den apoyo a otras. Yo lo comparo como el cesto de cerezas que vas sacando una y se van, digamos, va estirando de la otra, de la otra, de la otra, de la otra. Por tanto, ya la brillantísima, por cierto, exposición de Nuria, hemos estado viendo que tenemos temas de computación, se ha dado la circunstancia de una gran potencia de computación. Tenemos temas también de lenguaje, de procesamiento de lenguaje natural. Nos entiende el ChatGPT o nos entienden los codificadores de voz porque traducen el lenguaje natural digamos, a ceros y unos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Esa es otra tecnología distinta al machine learning, al deep learning o a las redes neuronales, pero están absolutamente convergiendo y ayudándose unas a otras, que es la PNL. En esto hay siglas, vamos, para poner un tren, y perdónme el coloquialismo, y encima todas o casi todas en inglés. Yo procuraré no decirlas en inglés, pero es que el inconsciente se me va a ir, ¿eh? Pero es que realmente es que ya para... ¿No se me oye? Sí, ¿le pongo un ratón? No, ya no se preocupe, gracias. Realmente también va a ser casi mejor porque también ustedes cuando lo oigan en la televisión y en todos los demás sitios, pues también se habla de esto. Por lo tanto, yo ya he puesto, ya me he dejado, digamos, el toro en suerte de tal manera que sabemos lo que es la inteligencia artificial. Lo que voy a transversar es pasar distintas potenciales aplicaciones y dejarle las luces y sombras, reflexiones que ni siquiera las voy a contestar yo, bueno, algunas sí, pero para que ustedes vayan pensando y se queden con las dudas para bien y para mal. Ya les digo el final, yo pienso más que hay más luces que sombras, o sea, yo creo que la inteligencia artificial nos puede ayudar mucho a la sociedad. El otro día un compañero, un amigo mío decía que no tenía miedo a la inteligencia artificial, sino que tenía miedo a la maldad humana. Y eso es otro cantar. O sea que yo, sinceramente, lo que sí que es verdad que hay usos y con la potencia que tienen que puede pasar por lo que estábamos hablando antes de Extremadura. Bien, dicho esto, vamos a ver las potenciales... discúlpenme un momento, porque a lo mejor va a tener usted razón. Las potenciales grupos de aplicaciones. Los bots, los chatbots, los asistentes virtuales sería uno. Toda la cuestión relacionada con el mundo de la imagen, clasificación de imágenes, como nos ha comentado Nuria, y todo el reconocimiento de imágenes, etcétera. Luego hay otro gran bloque enorme, que es la inteligencia artificial y el mundo empresarial, la organización y la gestión de las empresas, cómo se pasa del cuadro de mando, por ejemplo, de la business intelligence o de la inteligencia de negocio, a cómo tenemos ese cambio de paradigma aplicando inteligencia artificial en cada una de las funciones empresariales. Haremos un mínimo repaso en recursos humanos, en ventas, en marketing, etcétera, etcétera. Está cambiando profundamente la manera de gobernar y gestionar las organizaciones. Y por último, esto es enorme y 30 minutos da para lo que da, pero haré un repaso a lo que podemos llamar el escenario SMART. Sé que estoy utilizando un término en inglés, pero todos sabemos Smart Cities, el escenarios inteligentes, ciudades inteligentes, campus inteligentes. Cuando ponemos la palabra inteligente en este ámbito de cosas, realmente es casi un sinónimo de adaptativo que iterativo, como comentaba Nuria anteriormente. Hasta ahora los sistemas que tenemos es, yo tengo unas determinadas entradas
Pasa algo y salen unas determinadas salidas de una manera determinista, es decir, si entra A, B y C, sale Z, J y K, por ejemplo. Y sin embargo, todos estos modelos de la realidad, la palabra modelo ha salido varias veces, estos sistemas expertos de modelación de la realidad pasan más del mundo determinista al mundo probabilista. Lo que parece es que va a acontecer probablemente algo. Este quizás es uno de los grandes cambios de paradigma, ¿vale? Por lo tanto, por eso puede tener una serie de características predictivas. Pero no quiero avanzar porque si no les avanzo ahora. Vamos a ver. No sé por qué, así. Con lo cual, vamos a la primera familia, al tema de los bots, los chatbots y los asistentes virtuales. Nos han puesto unos ejemplos preciosos, es que la tuya es más bonita que la mía. Nos han puesto unos ejemplos muy bonitos de cómo es un chatbot o cómo hay unos robots que en el fondo es un término, como ustedes saben, que es un programa informático. Un bot es un software que ha sido desarrollado precisamente para hacer estas tareas simples, operativas y repetitivas. Aplicaciones, piensen en el mundo de la logística. Por ejemplo, piensen en el mundo de, bueno, todos los ámbitos, digamos, laborales hay tareas repetitivas, ¿no? Por lo tanto, y mecánicas y operativas. Esto ya empezamos con la problemática, vamos a empezar a sacar luces y sombras. Luces, pues evidentemente que nos favorece el trabajo, quitamos a las personas unos trabajos, digamos, lurdos, no cómodos, no confortables. Sombras, pues la otra cara de la moneda, que a lo mejor cambia profundamente el modelo de trabajos que hay que hacer. Estamos llenos de todos los santos días oyendo que no se están cubriendo unas posiciones TICs de tecnologías de la información y la comunicación, no se están cubriendo en el mercado laboral. Sin embargo, hay pánico que entre la inteligencia artificial porque va a poder generar paro en según qué actividades. Por ejemplo, la traducción, la interpretación. Todos sabemos que ahora estas herramientas colaborativas que utilizamos, el Zoom, el Teams, etcétera, habla uno en inglés, habla uno en español y le traduce en inglés a su interlocutor, pero además de maravilla. No es que porque antes era muy mecánico todo, pero o sea, palabras no muy fino, vamos a decirlo, pero es que ahora la verdad es que son francamente buenas. Eso es una ventaja extraordinaria, pero yo si fuera intérprete, pues la verdad no me haría ninguna gracia, vamos a decirlo así. Por lo tanto, aquí tenemos en este tipo de asistentes virtuales, tenemos tres tipos de tecnologías, como decía, la de reconocimiento de voz, el procesamiento del lenguaje natural o el PNL y la conversión también de texto a voz y, como decía, cambia profundamente, por ejemplo, hemos visto estos robotcitos. El otro día recordaba con una persona que se dedica al mundo de la logística que decía, es que claro, estamos robotizando tanto que ya tenemos el humano, en este mundo hablamos siempre de humano y máquina, lo digo porque a lo mejor se me escapa, tenemos al humano coexistiendo, el trabajador humano coexistiendo con el trabajador máquina, vamos a decirlo. Entonces, ese tipo de comportamientos de mi compañero es un robot, también está cambiando la manera de relacionarlos en los mundos, bueno, en el mundo laboral y en no todo el mundo laboral. Ya digo que hay muchas. O sea, estoy intentando pasar deprisa porque es que las derivadas que tiene son altísimas. Y lo que quiero es más dejarles a ustedes la duda y las reflexiones, ¿vale? Otro gran ámbito, las imágenes. Lo ha comentado Nuria anteriormente. El reconocimiento, el tratamiento de las imágenes ha salido, por ejemplo, en el ámbito médico, sé que aquí hay expertas en el ámbito médico de inteligencia artificial, todo el tema de diagnóstico por imágenes está enormemente ahora potenciado con todas las técnicas de inteligencia artificial. Por ejemplo, hace poquito salía que se detectaban tumores de cáncer de mama, no recuerdo en qué ciudad de Estados Unidos, con muchísima antelación. Claro, esto lógicamente es una luz como la copa de un pino, porque lógicamente podremos actuar. Otra de las palabras que se les quiere que quede o concepto inteligencia artificial, predictibilidad.
en todo, anticiparnos, el valor de la anticipación. El tema de otra aplicación fortísima y que va a cambiar profundamente son los coches autónomos. Aquí sí que convergen muchas tecnologías, converge la Internet de las cosas, convergen todas estas tecnologías de inteligencia artificial, converge la sensórica y converge la robótica. Por eso es tan complejo y además porque también tiene un problema de organización importante. Pero drones autónomos, lo estamos viendo en la guerra de Ucrania, desgraciadamente, muy utilizados también para el tema de la agricultura inteligente, etcétera. Es que sé que el tiempo se me pasa, si no... Bueno, evidentemente, todas estas técnicas de visión, por ejemplo, para la vigilancia de edificios, para temas del Ministerio del Interior, para entradas y salidas, bueno, del Interior o vigilancia, vamos, de flujo de personas, entradas y salidas, etcétera, es importante. Ahora vamos al tercer gran bloque que he dibujado, ya digo que estos son pinceladas, que es la inteligencia artificial y la empresa, la organización. Y sobre todo me voy a centrar en lo que se ha dado en llamar modelos analíticos predictivos. Ya les he dicho que la palabra predictibilidad va a estar en la cabeza. Hasta ahora, ¿cómo estábamos gestionando? Teníamos un consejo de administración, un comité de dirección, cualquier responsable funcional, lo que hacen, se hacen operaciones, tiene datos y los analiza, pero ya lo saben, los analiza a posteriori. Por lo tanto, ya podrán tomar medidas para el año que viene, pero no las pueden tomar, me explico, no han podido corregir anteriormente. Posteriormente, cuando ya surge la inteligencia de negocio, que es las herramientas analíticas, esto voy a hacer un mini paréntesis que veo que me da tiempo. En el mundo de los sistemas de información tenemos las herramientas transaccionales, por así decirlo, como una capa por arriba las herramientas analíticas y como otra capa por arriba la inteligencia artificial. ¿Qué son las herramientas transaccionales? Que automatizan transacciones, es decir, todo el sistema de gestión financiera de una empresa o el sistema de relación con los clientes, el Customer Relationship, por ejemplo, ¿no? Y por encima se ponían una serie de herramientas analíticas que son las de cuadros de mando integrales que con los datos que obtienen de estas herramientas de gestión, por ejemplo, comercial o de gestión de la propia empresa, podemos sacar indicadores, en el mundo se llaman KPIs, indicadores que nos dan el funcionamiento de la empresa. Pero fíjense que siempre era a posteriori. Ahora, pero sí podíamos con estas técnicas de se llama Balance Scorecard, cuadro de mando integral, inventado por Norton y Kaplan en KPMG, por cierto, hace tiempo, pero todo esto ya nos explicaba. Antes cogíamos, reportábamos, luego nos explica el dato. Pero ahora ya pasamos a la predicción. Ya con esos datos, con estas redes neuronales, con todas estas cuestiones que hemos hablado de inteligencia artificial, ya tenemos analítica predictiva. Probabilísticamente hablando, va a acontecer A, B, C y D, o puede acontecer. Con lo cual esto es ideal porque es, entre comillas, la bola de cristal, aunque no sea determinista, la bola de cristal que si veo que yo tomo una medida estratégica y que está funcionando mal, pues hombre, no voy a esperar al año que viene a resolverlo, vamos a ir micro resolviéndolo poco a poco, vamos a ir tomando las medidas correctivas anteriormente, ¿no? Pero de la predicción pasamos a la prescripción. Piensen en las tres palabras, de lo analítico a lo predictivo y a lo prescriptivo. Y ya la propia inteligencia artificial no solo me proyecta lo que va a poder acontecer, sino que me prescribe, que me recomienda cómo puedo resolver esas desviaciones. Pasamos del dato a la información y de la información al conocimiento. Considera ya lo que es la propia información con su contexto y ya genera conocimiento. Esto está generando el movimiento de la economía del dato, o lo que se está dando en llamar el data driven, las empresas data driven. Perdonad porque me estoy liando aquí, he querido ir deprisa y he sido peor. Un momentito, por favor. No. Un segundo. Bueno, si no lo digo... ¿Cuánto me queda, Victoria?
Ah, bueno, me queda mucho. No, tanto no, ¿eh? Sí, para lo que me queda aquí sí. Normalmente lo sí. recuerdo antes, pero hoy, como teníamos un poquito de prisa, me olvido. Pero siempre les digo a los ponentes que tenemos un reloj colgando de la cabeza de los asistentes, que es como No, la pero espada me de queda. Damocles. No, pero me quedan los 10 minutos, me sobra tiempo, me va bien. Seguimos con las funciones de la empresa. Hemos hablado, por así decirlo, de la parte económica financiera y hemos visto cómo puede pasar ese modelo, ¿no? Pero ahora seguimos, esto todos ustedes tienen la experiencia en el Amazon de a turno o en el Google de a turno, todos compramos, bueno, mucha gente compra, vamos, compramos, y has dado, en ese momento dado, zapatos, y te aparecen, o has dado que compran unos pañales y aparecen potitos, no sé qué, o sea, todo ese mundo alrededor de... Eso es pura inteligencia artificial, no es otra cosa. Es puro los sistemas recomendados. O en Netflix también se ve muy bien, o en muchos otros. Pues evidentemente los departamentos de marketing y compras y ventas de cualquier empresa, ¿qué va a hacer? Pues utilizar ese tipo de herramientas para generar ese tipo de sinergias, estudiarlas y provocar el incremento de ventas, es de cajón, y lo provoca, lo provoca, porque todos creemos que somos muy autónomos, que lo hacemos muy bien, pero no, nosotros pinchamos todos y al fin, pinchamos o sea, pecamos todos, vamos. Una función que tengo mucho interés en resaltarlo, y estoy viendo el reloj y me da tiempo, es los recursos humanos. Yo he sido CIO, lo que se llama CIO, que es un responsable el responsable de informática y comunicaciones, que es esa parte casi es más importante, y también he sido directora de recursos humanos. Entonces, ahora ese diálogo entre ambas funciones, ahora se está aplicando muchísimas cosas de inteligencia artificial a la función de recursos humanos. Y muy particular, y aquí quiero poner el dedo, aunque solo me dé tiempo a decir esto, tengo mucho interés en decirlo, en la selección de personal. Se está seleccionando a través de inteligencias artificiales y están dando determinadas... ver el macheo, no es una palabra muy correcta, el encaje, no me salía la palabra en español, el encaje que tiene una posición a ser cubierta y el candidato. Y aquí... cuidado, porque esto puede ser, podemos poner por debajo, por ejemplo, un sesgo muy importante, el tema del talento senior. Está habiendo sesgos muy importantes con el talento senior sin inteligencia artificial, pero aquí con inteligencia artificial podemos, vamos a decir, darle carta de naturaleza a lo que no es. Y este es un tema que a mí me gusta denunciar y por esa razón lo he querido resaltar. Y no es que a mí me importe, porque realmente a mí el trabajo me sobra, particularmente tengo dos, pero efectivamente es problemático. Otro gran ámbito es el fraude, la detección de aplicación de la inteligencia artificial en las empresas para evitar el fraude. Como ven, estoy diciendo más luces y, sin embargo, la gran mayoría de las gentes dicen muchas sombras. Es verdad que existen, pero bueno, el fraude es importante, pues digamos, evitarlo, ¿no? Para cualquier empresa del mundo. Y yo luego querría ya casi terminar con la otra pata, que es la cuestión de la ética, que yo sé que no es lo que, o sea, que solo les dejo una pincelada, se está legislando mucho, pero realmente existen, al final, como ha dicho Nuria, nosotros lo que tenemos es un modelo que entrenamos con unos datos, y si nosotros ese entrenamiento metemos unos datos que, digamos, hace que aprenda en la mala dirección la máquina, pues estamos de una manera muy sutil metiendo un pensamiento único, etcétera, etcétera. Para bien y para mal podemos hacer que esos sesgos, evitarlos y que no haya... a ver si soy capaz de explicar lo que quiero decir. Se está diciendo, señores, que no haya sesgos, por ejemplo, por temas de edad o por temas de género, etcétera, etcétera. Pero también no deja de ser otra manera de imponer un pensamiento único. No sé si me explico. Tiene la doble cara de la moneda. ¿Hasta dónde está, por así decirlo, la libertad de poder decir todo, o estamos creando un ministerio de la verdad?
hasta dónde tenemos que proteger a unos de la maldad de los otros o hasta dónde estamos vendiendo la verdad oficial a través de esos algoritmos. No sé si me he explicado y lo he dicho suficientemente claro. Para mí esa es una de las grandes sombras de la inteligencia artificial. Como me queda poquito tiempo, yo solo resumiría, he dejado algunas transparencias, pero es irrelevante porque ha sido, digamos, traspasarnos por las distintas capas de una empresa, de una organización. Vemos que está cambiando profundamente el mercado laboral, que está cambiando profundamente la manera de organizar las compañías, que está siendo más dinámico, que el dato es el protagonista. Se llama mucho y se dice mucho lo del petróleo de nuestro tiempo. Y de ahí siempre se dice, yo creo que es un poquito injusto, que bueno, la inteligencia artificial a lo mejor ha ampliado mucho porque tienes una gran capacidad de computación, es verdad, absolutamente cierto, pero también porque tienes muchos datos, pero esos datos no vuelan, esos datos vienen de que hay un gran desarrollo de las comunicaciones. Y eso es tan... Yo creo, quizás ahí es que yo soy presidenta de la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación y quiero, digamos, en Madrid, y quiero romper esa lanza. Es casi el protagonista invisible. Si esa conectividad no existiera, no podría existir la inteligencia artificial. Cuidado con las sombras, cuidado con la sutileza en las sombras, pero tenemos muchísimas, digamos, cosas positivas. Y yo insisto y termino como dijo aquel amigo mío, a mí no me da miedo la inteligencia artificial, pero sí me da mucho miedo la maldad humana. Y aquí el gran problema que yo creo que está existiendo no es tanto si hay inteligencia artificial o no, sino lo que hay es una escasez de valores brutal. Y con esto acabo y muchísimas gracias por su atención. Quería decirles a nuestros invitados que luego habrá un pequeño coloquio, preguntas, y después espero que nuestros 3 ponentes se queden con nosotros por ahí en el bar dando vueltas, con lo cual pueden interactuar, preguntar, discutir, etcétera, etcétera. ¿Sí, no? O sea, que tenemos por un ratito más luego de la conferencia formal. Gracias. Román Sendoya. Muchas gracias, Victoria. Yo soy un osado sentándome aquí, primero porque es un ciclo de mujeres. Mi madre debió de ser muy lista porque me puso Román María y debo estar en mi formación María, ¿no? Como percepción. Y luego ir después de 2 doctoras que saben tanto de inteligencia artificial, pues es una osadía. Y además han explicado muy bien un mundo que es tremendo, que es real, que existe, que está ahí, y que está en la frontera de la transformación más importante de la historia de la humanidad, que estamos pasando del mundo analógico al mundo digital, gracias a los ingenieros, a la ciencia y a la tecnología. Pero precisamente ese cambio, en el que antropológicamente nosotros somos profundamente analógicos, estamos cometiendo errores enormes de definición de la realidad, de abordar la misma y de diagnosticarla. Yo tengo una participación en una empresa de inteligencia artificial y ahora lo primero que les voy a decir es que todavía no tenemos la inteligencia artificial después de oír 2 intervenciones tan interesantes sobre la inteligencia artificial. Con lo cual, a partir de ahí solo puede hacer 2 cosas. Uno, como es la vida, montarse una montaña rusa en la que no te puedes bajar, apretar los nudillos y sufrir mucho, subiendo y bajando curvas y haciendo loopings y todas estas historias que hace el tren mientras vas montado en ella. Y la segunda, que es conducir tu vida, asumir lo que estás viviendo y disfrutar de ello porque estamos viviendo profundamente el momento más interesante de la historia de la humanidad, que es esa transformación de la sociedad. De todo lo que hemos oído hablar es interesante porque, como somos profundamente analógicos y nos gusta mucho la tecnología porque la hemos inventado nosotros, es más, es un producto de desarrollo de millones de años, pero de donde ha tenido un desarrollo sociológico realmente importante. Empieza en los 60, se ha hablado de la película Metrópolis, una película muda, pero tenemos HAL, Odisea en el espacio 2001, antes de que el hombre llegara a la Luna, que solo se cometió un error, que es la no transmisión del sonido en el espacio y la falta de gravedad. Y luego tenemos una serie de filmografías en las que la ciencia ficción y la inteligencia artificial ya estaba. Era una época en la que la ciencia ficción era positiva,
porque no se conocía de lo que estábamos hablando, ¿no? Luego cambia en 1982-84 con películas como Blade Runner, donde la ciencia ficción se vuelve oscura. No nos tiene que preocupar si es blanca o oscura, es inevitable, irremediable e imparable. Y lo único que tenemos que saber hacer es convivir con ella y transmitir y desarrollar las mejores virtudes y valores que la sociedad analógica como personas ha dado para que el mundo que venga a partir de ahora sea el heredero de nuestros mejores valores y nuestras mejores realidades. Le estamos llamando inteligencia a un montón de cosas que son muchas tonterías. Y voy a hablar de una inteligencia artificial reciente. Hace unos días hemos visto que por un software de inteligencia artificial a 3 niñas les han jodido la vida en Extremadura. Han cogido sus fotos, han hecho un montaje de sus cuerpos desnudos y los han mandado en sus entornos locales a través de las redes sociales y le llaman inteligencia artificial. Se llama fotomontaje. Y esto es más viejo que la imprenta, pero le llamamos inteligencia artificial. El TomTom Go debería de ser santo súbito, que fue el primer navegador que tuvimos en el coche. Ha salvado miles de matrimonios. Esto de tú conduces, tu pareja lleva el mapa, no nos perdemos en la carretera, te dice que hay que girar a la derecha dentro de 200 metros, siga para allá, para tal. Ha salvado infinitos matrimonios. ¿Es inteligente? No, sabe leer un mapa, pero le llamamos inteligente. Entonces, bueno, está bien, porque es que es de una generosidad tan grande considerarnos a todos inteligentes que esto es como la democracia. Que nuestro voto vale igual, seamos lo que seamos, tengamos los estudios que tenemos, que es la mayor ONG de la humanidad, ¿no? Que es el mejor sistema de todos, la democracia. Bueno, pues la inteligencia artificial, antropológicamente, es eso, porque todavía no existe. Es verdad que tecnológicamente tenemos unas capacidades impensables, que la labor que hacen los ingenieros, la hacen los investigadores, en el desarrollo de la capacidad de la generación de los datos, es infinita. Pero nosotros no estamos todavía en el momento de la inteligencia artificial. Estamos en el momento del Big Data Plus. Porque todos los desarrollos tecnológicos que ha tenido la tecnología sigue trabajando sobre lo que se llaman procesadores, microprocesadores, nanoprocesadores. Todos son procesadores. Procesar quiere decir trabajar sobre un dato conocido. Y yo creo, porque es un problema de definición, nada más, es que no está definido qué es la inteligencia. Si nosotros en las inteligencias humanas tenemos la inteligencia numérica, tenemos la inteligencia emocional, tenemos la inteligencia especial, tenemos la inteligencia, pues efectivamente las máquinas todavía están copiando nuestras inteligencias. ¿Somos generosos? Somos inteligentes. Somos personas, tenemos conocimientos, son conocedoras, son procesadoras. Claro, este cambio de paradigma resulta que además afecta a un montón de variables que a mí me preocupan enormemente. Gracias a todos los accesos a la información que tenemos y a todos los datos que tenemos, hemos pasado de la educación en el saber a la educación en el acceder. Hemos cambiado el modelo educativo. Nosotros perdíamos muchas horas de nuestra vida leyendo enciclopedias y buscando datos para hacer resúmenes, trabajos. Y teníamos lo que se llamaba la enciclopedia, una cosa que ya no existe, ahora hay Wikipedia. La inteligencia del párrafo 1 incomprensible. Y perdíamos mucho tiempo. ¿Qué estábamos haciendo? Al músculo que tenemos que nos permite almacenar, comparar y decidir, dotarlo de capacidades que unidas, todas ellas, representan la libertad. Porque solo a través de la toma de decisiones independientes y autónomas es donde se ejerce la libertad. Uno de los grandes problemas que hemos tenido es que, por ejemplo, para entender las cosas que estamos haciendo con la tecnología, a una cosa que es una pantalla en la que tiene un montón de literatura almacenada le llamamos libro electrónico. ¿Por qué? Porque es una pantalla donde tienes un montón de textos que los puedes ir leyendo, perfecto. Pero le llamamos libro electrónico, no está cosido, no tiene papel, no tiene páginas, no tiene. Una cosa mucho más grave es lo del periódico digital, que le hemos tenido que llamar periódico
para que entendamos cuál es la función que la tecnología nos ha puesto, que es una maravilla, que es la capacidad de acceder a la información de manera inmediata, constante, permanente, en todas partes, pero si no le hubiéramos llamado periódico, muchos de los que estamos aquí presentes no sabríamos qué es lo que era. No es periódico, no tiene periodicidad, es un continuo informativo. Los periódicos tenían cierre, tenían primera edición y tenían segunda edición, porque tenían un tiempo, por eso se llaman periódicos. Y ahora a una pantalla que te está escupiendo información a lo bestia, que no la puedes almacenar, ni asumir, ni integrar de la cantidad de millones y millones y millones y millones de datos que hay, le llamamos periódico. ¿Por qué? Porque no lo entendíamos. Uno de los grandes problemas que tenemos a la hora de abordar la tecnología es precisamente que necesitamos conceptos analógicos para realidades tecnológicas. Todo lo que se está haciendo en nombre de la inteligencia artificial es brillante, interesante, brutal, necesario, y además yo estoy de acuerdo en que cuando hay inteligencia artificial acabará con la especie humana. Tampoco pasa nada, también se extinguieron los dinosaurios. Si nosotros dentro de 2 millones de años hacemos una serie como Jurassic Park, como Homínidos Park, a mí me parece que hemos servido para algo. Hemos cumplido un papel importante en la historia. Es que tampoco hay que ser tan importantes y tan trascendentes, ¿no? Todo esto lo llevamos en un mundo complejo, desconocido. Tengo que ver el cronómetro porque si no yo me pierdo y no me quiero, nunca cumplo un minuto más de lo que tengo que hablar. ¿Qué nos pasa con la integración de la tecnología? Nos pasan cosas como, primero, la educación. Nos estamos equivocando en todo. En todo. El modelo educativo es un fracaso. Porque intentando suplir las pérdidas de tiempo que nosotros hicimos, hemos usurpado las capacidades de conocimiento que nosotros tuvimos. ¿Cuál es un elemento característico de la innovación y la invasión tecnológica? Que es la castración de todas las habilidades analógicas que tenemos nosotros como seres. Es decir, nosotros antes no sabíamos 100 teléfonos de memoria, que eran los de todos nuestros compañeros de clase, de toda la familia, etcétera, y eran teléfonos fijos con... Bien, hoy no sabemos ninguno. Nosotros antes íbamos a los sitios leyendo mapas, hoy no nos sabemos ninguno. Cuando hacíamos una cena de amigos, había siempre un listo que sabía dividir hasta por números primos, lo cual era muy complicado, porque él era inteligente y hacía la división ya oportuna, y nos decía cuánto teníamos que pagar con propina. Hoy nos lo dice supuestamente un teléfono. Todo el mundo cuando llega a la cuenta saca un teléfono y divide. Y lo mejor de todo es que a esa máquina le llamamos teléfono, el teléfono móvil. Solo el 8% de la función de un teléfono móvil es de teléfono. Y somos tan brutos que le llamamos teléfono. Es un soporte digital tecnológico que nos favorece la vida. Pero no hemos sabido bautizarlo. Por cierto, un elemento que curiosamente no sale en ninguna película de ciencia ficción. No sale. Salen muchas cosas, pero ninguna película tenemos donde la gente se comunique con un teléfono móvil, un celular o un digital, que alguno diría. Elemento interesante. En esta mala gestión de lo que no sabemos, porque es una de las cosas más bonitas que estamos viviendo, que es vivir un mundo en el que no sabemos y en el que nos estamos proyectando, tenemos un problema brutal, dos fundamentales. Uno es legislativo. El legislador siempre legisla mal en la innovación. ¿Por qué? Porque el legislador solo puede legislar sobre lo que existe, no sobre lo que se piensa que puede existir. Y una vez que sale un producto al mercado o sale una tecnología al mercado, ya es obsoleta. Para cuando el legislador es capaz de asumir eso que acaba de salir, empieza a entenderlo y empieza a legislar, es como ponerse a legislar sobre la Edad Media. Es una cosa absurda, pero es una realidad que en nuestro modelo analógico tenía mucho sentido, pero demuestra fehacientemente que no sirve para el modelo digital. Yo personalmente he vivido una experiencia catastrófica en la legislación sobre la innovación, que es inventar una máquina que no existe, que no hay ninguna equivalente ni ninguna paralela en el mundo mundial, y que cuando te presentas en la Unión Europea a certificar la máquina, su consumo energético,
te dicen que no te la pueden homologar. ¿Por qué? Porque la legislación europea decía que se te dará la certificación energética de consumo por comparación con equivalente. El administrador es tan soberbio que es incapaz de pensar que puede existir algo que él no conozca. Y legisla desde esa soberbia. Y claro, cuando tú llegas y presentas una cosa que no hay ninguna equivalente, la famosa innovación de la que tanto hablan, y luego es una catástrofe intentar dedicarse a ella, resulta que tienes un problema de marca mayor porque hay que cambiar la legislación. Y eso no es un problema de tiempo y razón, es un problema de dinero siempre. Y siempre tenemos ese problema. Y el otro problema que es para mí más grave es el tema de la comunicación y de la información. Los deepfakes, yo no quería utilizar ninguna palabra inglesa, pero la he tenido que utilizar porque no tiene equivalente, de la que cada día somos todos más víctimas por la saturación de la información. Vivimos supuestamente en la sociedad de la información y curiosamente es la vez que más desinformados estamos y más manipulados y más contaminados estamos todos. Es más, es la vez en la que supuestamente siendo la sociedad de la información más avanzada, con toda la inteligencia artificial que nos aplican a nuestros deseos, virtudes, etcétera. No, señor, a que como tienen todos nuestros datos nos orientan a donde quieren y nos manipulan de la manera que quieren, nos empiezan a hacer vídeos falsos. Todos hemos recibido por WhatsApp un vídeo de mira qué borracho estaba este líder político, me da igual. Es solo retrasar la velocidad de la pista de audio, que en lugar de hablar así dices, es que estamos aquí en la sala del club hablando en la conferencia y dice, Zendoya estaba borracho. Pues no, no estaba borracho. Sencillamente han retrasado 1/10 segundo mi capacidad de audio y a todo el mundo le convierte en un borracho. Entonces, estas manipulaciones que las hacemos con un software facilísimo, el problema que tenemos es que la presunta inteligencia artificial en la que yo tengo una página web donde hay más de 1000 aplicaciones de inteligencia artificial, a mí me parece demasiada inteligencia junta, es verdad que tiene unas capacidades de datos fantásticas, maravillosas, que en el mundo de la medicina y bien aplicado, el Big Data Plus te permite saber 5 años antes en algunas enfermedades que vas a generar un cáncer de colon. ¿Por qué? Porque lo que hay es capacidad de proceso de datos. Estamos viendo unas capacidades artísticas maravillosas con aplicaciones espectaculares que te permiten pintar el Paseo de la Castellana como Antonio López con inserciones de San Francis, que es un magnífico pintor americano surrealista, y con Miró. Y la máquina te pinta un cuadro que te caes. Fantástico. Lo primero que hay que preguntarle es cómo va a pagar los derechos de autor de cada píxel porque los ha copiado. Lo segundo que hay que decir es que está muy bien, pero es que no ha creado nada nuevo. Lo que ha hecho es meter datos de una manera distinta a la que estamos nosotros. Y lo tercero que hay que decirle es, como le pidas que te pinte un cuadro del Paseo de la Castellana sin ningún estilo artístico conocido, el folio se queda en blanco. ¿Por qué? Porque todavía estamos muy cerca de la computación cuántica, que a partir de ahí cambiará el paradigma. Pero mientras tanto, como tenemos prisa, como siempre en todo, le estamos llamando inteligencia artificial a una capacidad inmensa de procesar datos, de saber cosas que ni nosotros sabemos de nosotros mismos, que eso es importantísimo, porque es verdad que cuando te siguen y tienen tu perfil, descubren que los días que llueve, a las 9 de la mañana, tú haces una cosa que ni tú sabes, pero lo haces siempre. Y en cambio tu costumbre, a través de una cosa que se llama esto, que vive con nosotros, que empiezas a mandar datos, mirar páginas web, leer noticias de una manera, sacan una pauta de conocimiento de nosotros mismos que nosotros no lo tenemos. ¿Eso es inteligencia? Puede ser que sí. Pero yo prefiero pensar que es capacidad de procesar datos. Eso es lo que
pienso y además mantengo. Y es una posición distinta sobre lo que los tecnólogos. ¿Por qué? Porque yo quiero que llegue la inteligencia de verdad. Yo quiero que llegue la inteligencia que nos someta. Yo quiero que llegue la inteligencia que cree, que invente cosas que no conocemos, que sea capaz de llevarnos mucho más lejos de lo que hemos sido capaces nosotros. Y quiero que, y me gustaría que esa inteligencia respetara los principios de igualdad, libertad y solidaridad que a nosotros nos han costado millones de años llegar a ellos, y los gestionamos y los utilizamos muy mal, como estamos viendo recientemente con tantas guerras y tantos asesinatos, ¿no? Pero yo soy optimista y espero que llegue pronto, que además todas las medidas de seguridad que conocemos actualmente saltarán por los aires, porque la capacidad de generar una contraseña o de poner una huella dactilar la podrán generar en décimas de segundo. Entonces a mí me encantaría ver el sistema mundial que hemos creado saltando por los aires, porque es que uno tiene una vocación anarquista desde niño, que es que le gusta que salte todo para ver qué pasa, ¿no? Bueno, pues soy muy aventurero, me divierte mucho, las montañas rusas, me gusta conducir el vagón en lugar de ponerme nervioso. Y yo estaba pensando con este Big Data a dónde me tengo que ir del mundo, porque el mundo es una catástrofe y no para viajar en él, ¿no? Entonces le dije a mi mujer, mira, vamos a mirar qué hace Jeff Bezos, que es el tío que más sabe de este mundo. ¿Por qué? Porque después de la pandemia, que ha sido un acelerador de la digitalización y de la transformación tecnológica del mundo, este es el tío que sabe dónde es el mejor sitio del mundo. ¿Por qué? Porque tiene Amazon, y aquí, como con todo el mundo utiliza Amazon ya para todo, pues él se va a ir. Entonces nos pusimos muy pendientes de él, además siendo sus abuelos de Valladolid, antropológicamente, culturalmente y sociológicamente te sientes cercano. Yo soy de San Sebastián, el de Valladolid, el mundo es muy grande, pues vecinos. Y nos pusimos muy pendientes a ver dónde se iba de viaje por primera vez Jeff Bezos cuando se jubiló, que fue hace año y medio. Y para la desgracia de todos, su primer viaje fue al espacio. Fue al espacio. Su primer viaje de jubilado, compitiendo, fue al espacio. Y dije, lo siento, creo que ahí no vamos a poder ir. Pero no importa. No importa, lo que hay que hacer es disfrutar de un momento tecnológico inverosímil, seguir confiando en que lo que hacemos es bueno. Toda la gente que está detrás del desarrollo tecnológico lo hace no para mal, sino para bien. Todo lo que sabemos de todas las aplicaciones que hay de inteligencia artificial es que tiene una virtud, que si le pides las cosas de manera inteligente, las hacen bien. Y si le pides las cosas de manera tonta, las hacen mal. Con lo cual, se parece mucho a nosotros. Y como no nos ha ido mal, lo que tenemos que ser es optimistas tecnológicos y esperar que cuanto antes llegue de verdad la creatividad y no el proceso. Gracias. Bueno, no nos podemos quejar, que ha habido para todos los gustos. Y ahora un pequeño coloquio y luego seguirán con nosotros los ponentes fuera de la sala. A ver, Enrique. Para Nuria, ¿la inteligencia artificial tiene límite? No. Yo, en mi opinión, creo que no. Pero el límite está en lo que he estado contando antes de la superinteligencia. ¿Pueden llegar las máquinas a ser conscientes, autoconscientes? Ahí es donde está el límite. Y a ver si me explico. Para mí serían dos cosas. ¿Tiene límite? Y yo hago un inciso. Sí está la inteligencia artificial. Lo he dicho antes y lo reitero. Sí que hay inteligencia artificial. Y creo que realmente sí es inteligencia artificial y es inteligente y hace más cosas que
que lo que ha estado contando, ¿no? Nuestro compañero. Y entonces creo que no tiene límite en ese sentido de aplicaciones en todos los sectores. Yo vengo en el mundo de la salud y es increíble las aplicaciones que se han desarrollado y que se van a desarrollar. Iba a mostrar una de hace unos meses para un trasplante de pulmón con un robot, el robot Da Vinci. Se consiguió, pues en lugar de una incisión de 30 centímetros, una de 8, lo que todo supone que pues después el posoperatorio, eso para el trasplante, pero en desarrollo de fármacos, acelerarlo, que es un proceso muy complejo, diagnóstico de enfermedades, en cáncer. Entonces ahí creo que no tiene límite. Si ahora nos cambiamos a, ¿van a llegar a ser autoconscientes? Mi opinión, creo que no. Sí, creo que ahí pasamos una barrera. Es verdad que es muy llamativo. Vemos el vídeo, ¿no?, del robot de Ameca y es que parece que de hecho le preguntaron si tenía conciencia y lo que dijo es que tenía conciencia porque sabiendo que no lo tiene, pero es que la explicación era tremenda porque le habían diseñado de forma única, su creador, con una forma única, perdóname que me vuelvo a repetir, con unas especificaciones que era solamente ella, es femenino. Es ella. Y la explicación que dio fue increíble. Entonces, da cierto miedo. Pero para mí creo que no vamos a dar o que no se va a dar ese paso. Entonces, no sé si he respondido. Sabes que por un lado creo que es ilimitada la inteligencia artificial en cuanto a aplicaciones, pero no a que lleguen a ser esa superinteligencia que tomen conciencia y que nos lleguen a manipular. A ti. Yo creo que hay... ¿Se oye? Sí. Sí. Yo creo que hay una cosa que a mí me han preguntado muchas veces amigos, en la familia, etcétera, y que no se ha tocado, y es la utilización de la inteligencia artificial a nivel básico y personal para disfrutar de ella. Y has hecho tú una clara distinción a la forma tonta de preguntar y la forma lista de preguntar. Yo quería poner un ejemplo porque mucha gente me lo ha preguntado que no son ingenieros, ni matemáticos, ni nada. Y yo creo que es muy gráfico. Yo venía hace unos meses de Bélgica en coche y quería hacer un recorrido por Francia en coche con unas características, no conozco Francia bien, pero quería decir, salgo de Bélgica y quiero llegar a San Sebastián. Quiero utilizar un tipo de hoteles, quiero utilizar un tipo de restaurantes y quiero saber cómo hacer esto. Entonces yo tuve que filtrar, que es lo que tú te referías, mis condiciones de filtro, que yo creo que es lo que hay que enseñarle a la gente, que es decir, vamos a ver, ¿qué tipo de hoteles quieres? Pues yo quiero unos hoteles pequeños, en unos límites de precio y que estuvieran en pequeños sitios a la orilla del mar. Que no fueran sitios frecuentados por turistas, que fueran más bien sitios bastante desconocidos del turismo y, sin embargo, sí de los franceses. Quería que hubiera restaurantes con ostras, y quería que además me guiara en el orden de marcha en mi coche. Y se lo puse y me contestó perfectamente con todos estos. O sea, la forma de preguntar. O sea, para el uso personal, para uso privado, en los primeros estadios, creo que es importantísimo aprender a filtrar y aprender a preguntar para utilizarlo con uso propio. Perdón,
Sí, perdona, es que no lo... Sí, sí. Precisamente al hilo de lo que está... Bueno, que no hemos dicho muchos usos, es que son tantos que es imposible. En 30 minutos, de verdad, es imposible. No sabes por dónde cortar. Pero es el del mundo del turismo, por ejemplo, y más en España es importantísimo. Pero a mí me gustaría puntualizar, o mejor dicho, no puntualizar, sino andar en lo que tú decías de saber preguntar. Pero es que ahora, afortunadamente, incluso aunque no sepas muy bien preguntar, interpreta qué quieres preguntar. O sea, ese es el progreso ese que ha hecho el lenguaje natural. Me explico, que antes preguntábamos y era como muy mecánico, preguntabas con mucho tino o te contestaban unas tonterías como la copa de un pino, perdonad el coloquialismo. En cambio ahora incluso preguntando, es lo que decía de los traductores, incluso preguntando no muy bien, te están contestando cosas cada vez más seleccionadas o cada vez más fino, vamos a decirlo así. Y al hilo también de la pregunta anterior, solo lo dejo como reflexión, el de los límites o no límites. Impónganse en el 1900, ¿vale? Las personas que han vivido en 1900 y de repente en un momento dado hacen así, clean, y sale una imagen. Eso lo llamamos televisión. Parecería magia en aquel momento dado. O hacían así y salía un señor hablando por teléfono. Vamos, o voz. También parecería magia. No sé si me explico. O sea, ahora nos parece esto que es la pera en bote y todas estas cuestiones y luego dentro de unos años parecerá computación, muchísima cantidad de computación, un modelo de la realidad, porque en el fondo es un modelo con redes neuronales que está entrenado con muchos datos y que tiene la capacidad de computar muy rápidamente y, por tanto, y la otra de las palabras, iterativamente, que es que lo ha comentado Nuria, no es un modelo lineal, no es que entran unas cosas y salen otras, sino con lo que sale vuelves a retroalimentar el modelo y va afinándose ahí un ajuste fino. Entonces, sinceramente yo creo que no tiene límite, pero no porque no tenga límite, sino porque es el avance humano en sí mismo. Me explico, lo que pasa es que dentro de 7 años nos parecerá como nos parece lo más normal del mundo buscar en Google. O sea, que nadie le entra ninguna cosa, le parece que eso sale por ahí como si no, y es un enorme repositorio. Yo pienso también que la inteligencia no tiene límite. Es más, manteniéndome firme que estamos en un Big Data Plus, no tiene límite. En el momento que tengamos una capacidad de computación creativa, los límites son insospechados y a mí yo no me quiero morir sin verlos. Es que quiero ver qué cosas pueden hacer. Es que, vamos, es lo único que me fastidia, porque es verdad. Es decir, cuando empezamos a programar en código máquina y teníamos las tarjetas perforadas y luego empezamos con los lenguajes BASIC y COBOL, que teníamos que dar todos los comandos, y creo que los tres que aquí hemos participado de ello. Luego empezaron las rutinas, y ahora tú le mandas a la máquina que haga cualquier cosa y te genera... No, perdona, aquí el más viejo siempre soy yo, aunque no lo sea, da igual. La capacidad que se tiene es brutal. ¿Por qué? Porque la capacidad de procesos es total. En la medicina, lo que está haciendo la inteligencia artificial es fantástico. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de analizar 200.000 expedientes clínicos de 200.000 enfermos, pero no de ahora, sino de 20 años después, coger todas las variables analíticas de sus análisis de sangre, encontrar pautas de repetición cuando es enfermo, para que podamos adelantar lo que queramos y más. ¿Qué nos permite? Pues unas habilidades de cirugía que en lugar de... El Da Vinci es una maravilla que llega directamente. Se puede operar a 2.000 kilómetros de distancia. O sea, el operador en un sitio y la máquina en el otro y el paciente. Todo lo que tiene es bueno. Yo es que a mí me hace mucha gracia. Genera miedo. Es verdad que rompe empleo. Total. ¿Para qué necesitas 20 tíos haciendo papeles administrativos cuando le dices que te lo haga y te lo hace en 10 segundos? Nosotros, por ejemplo, un software que tenemos de learning, ¿no? Tú metes los manuales oficiales de la IATA para certificar que son oficiales de navegación aérea, le metes que son 5.000 páginas y le dices que prepare 300 preguntas y tarda 2 minutos. Y te prepara todos los cuestionarios y todos los test que hagan falta. Antes, ¿cuántas personas dedicábamos a leer esos manuales, a preparar el cuestionario? 40. Y encima lo hacíamos siempre mal, porque siempre preguntábamos lo mismo. Ahora te lo hacen. Te evalúan las respuestas,
ver si te has pasado de dificultad o no, o si es demasiado fácil. Es una alegría, hay que disfrutarlo, no tengan miedo. Y todavía, sigo, insisto, estamos en Big Data Plus. Yo solamente quería agregar una cosa. Cuando estaba preparando este foro, que de mujer tiene poco, me pareció que era importante, tanto para mujeres como para hombres, para socios, como para traer un tema que en el casino normalmente no se trata. Y entonces leí una cosa que me llamó la atención. Facebook hace unos años, y lo comentamos el otro día en el almuerzo con los 3 ponentes, intentó que un robot o un ordenador hablara con otro en un lenguaje codificado, impuesto por Facebook, por el técnico de turno. Y de pronto se pegan un susto, porque empezaron con ese lenguaje indicado y después se inventaron uno propio. Y empezaron a hablar en un lenguaje, entre ellos dos, que nadie entendía. Se pegaron tan susto que la segunda instrucción fue que solo podían hablar en inglés. Y no les hicieron caso. Lo desenchufaron a los dos y se acabó la historia. Bueno, me cumple a mí como vicepresidente del Real Casino de Madrid cerrar este acto y no lo voy a hacer en 2 minutos, muy sencillo. Creo que hemos asistido a 3 intervenciones brillantes, 3 ponencias excelentes y, desde luego, 3 auténticas lecciones magistrales. Eso sin olvidar que Victoria Galvani, que es la organizadora, la coordinadora, y aunque a ella no le guste también, la anfitriona, porque ella es la que realmente ha conseguido, con su capacidad de convocatoria, que este local esté absolutamente repleto, como siempre, como es habitual en todo lo que ella, en todos los demás ciclos, que yo no sé por qué lo llama para mujeres en el siglo XXI, exclusivamente, porque aquí hay 50%, bueno, 60% o 70% quizás mujeres, pero hay un 30% de hombres también. A lo mejor. Depende de cómo nos percibamos. Claro. Bueno, eso sí, ahora con esto de que uno puede ser de fluido y puede ser, bueno, pues depende. Todo es cuestión, efectivamente, piénsalo, Victoria, de que puede ser que en determinado momento nos sintamos pues, mujeres en un momento determinado también. El lado femenino todos los tenemos, igual que la mujer también tiene su lado masculino en ocasiones. Y quiero dar particularmente las gracias a Román Cendoya porque ha hecho un relato absolutamente disruptivo. Algo que también es interesante. Al mismo tiempo que alaba las ventajas y las luces de la inteligencia artificial y aboga por el crecimiento de la inteligencia artificial en el futuro, ha puesto también sobre el tapete, con esa característica ironía y lucidez a la que nos tiene acostumbrados en los programas de televisión a los que le escuchamos, pues una imagen también distinta de la inteligencia artificial. A veces estamos perdiendo valores, estamos renunciando a principios como la libertad, la solidaridad, que también son importantes, aunque las máquinas nos están venciendo, digan lo que digan, cada vez más. Yo espero que esa predicción que hizo Stephen Hawking cuando dijo que la inteligencia artificial supondría algún día el fin de la raza humana, nunca llegue a cumplirse y que el derecho, concretamente, que siempre está por detrás de la realidad social, que siempre se legisla tardíamente, cuando ya no hay remedio a veces, o ya no se pueden solucionar situaciones que se hubieran solucionado predictivamente. A lo mejor la inteligencia artificial también sirve para eso el día de mañana. Y esperemos que así sea. Pues nada, muchísimas gracias a todos por su asistencia, su participación,
a Victoria, a Nuria, a Inmaculada y a Román principalmente. Gracias a todos. Claro, un hombre agradece especialmente a otro hombre. A la señora.